Después de una semana larga, de esas en las que ni el café de olla logra quitarte el gris de los días, yo, Valentina, por fin sentí la vida vibrar de nuevo bajo la piel. Regresaba de mi trabajo de medio tiempo en la vulcanizadora del pueblo, en mi natal San Jerónimo, y di una vuelta por la plaza principal, donde en verano se junta la gente joven, los viejitos, y los que simplemente no tienen a dónde ir con prisa. Estacioné mi motocicleta, una itálica negra con franjas rojas, justo al lado de una banca de madera bajo un jacarandá. Era mi orgullo. Una máquina vieja, sí, pero respondía a cada uno de mis movimientos como si estuviera viva. Me quité el casco azul oscuro con grafitis y de inmediato me alboroté el cabello para que cayera sobre mis hombros. A propósito, no me lo había amarrado, quería sentir el viento en la piel. Mi chamarra de imitación de cuero, mis jeans ajustados y mis botas con suela roja, la imagen de una chica ruda, pero en el fondo tierna. Me gustaba cómo me miraban los hombres mayores, con respeto, con aprobación. Lo notaba y de repente, como si el guión estuviera escrito de antemano, apareció él. Mateo, un excompañero de la prepa, un poco más musculoso, con una barba de unos días, y esa mirada que siempre me provocaba un cosquilleo en el estómago. Llevaba una chamarra de mezclilla desabrochada que dejaba ver una camiseta sencilla y unos pantalones algo rasgados, como de un músico callejero. Caminaba sin prisa, con esa confianza relajada que no se actúa, se respira. «¿Qué onda, motociclista?», dijo sonriendo a medias. «¿Que le das un aventón a un viejo amigo?». Yo me reí, inclinándome hacia él. «Si no te asusta la velocidad ni mi casco», le guiñé un ojo, sacando el de repuesto de la caja. Se lo puso o más bien, lo intentó. La comedia empezó de inmediato. Su cabello, espeso y rizado, se atoró en algún lugar entre el forro interior y el plástico. Resopló, se enganchó la barbilla, y yo ya no pude contenerme. Me reí tanto que tuve que apoyarme en el maletero para no caerme. «Esto no es un casco, es una trampa», se quejaba. Apenas se le veían los ojos desde adentro, y su cara era como la de un gato ofendido. «Es que eres demasiado greñudo para mi mundo», le contesté, secándome las lágrimas de la risa. Mateo intentó meterse el pelo hacia adentro, y yo me acerqué y empecé a ayudarlo con cuidado. Toqué su frente, pasé mis dedos por sus sienes, y en un momento, nuestras miradas se encontraron. Él se quedó quieto. Yo también. Entre nosotros flotaba una tensión, ni tosca ni vulgar. Era como la electricidad de un roce en invierno. «Te estás burlando a propósito, ¿verdad?», murmuró con una sonrisa, pero con una mirada inusualmente cálida. El casco no le quedó y yo, rindiéndome, me quité el mío de repuesto, uno rosa con calaveras de azúcar pintadas. Hizo una mueca. «No, ¿es en serio? Esto es una vergüenza glamorosa. O viajas con la vergüenza, o te quedas aquí con tu melena rebelde». Y se lo extendí. Se rindió. Sorprendentemente el rosa le ajustó perfecto y se le veía endemoniadamente bien. Un poco fetichista, incluso. En ese contraste de su apariencia ruda, su figura masculina y el casco rosa brillante, había algo excitante. «Listo, ahora eres oficialmente mi subordinado. Agárrate fuerte o te tiro». Me senté adelante sintiendo sus manos que tocaron mi cintura con inseguridad. Cuando salimos a la carretera, aceleré a propósito. Que lo sintiera. El viento me arrancaba el cabello, y Mateo se apretó un poco más contra mi espalda. El calor entre mis omóplatos aumentó, y me estremecí, pero no de frío. «Parece que naciste con este motor», gritó él por encima del ruido con una nota de admiración. «Y tú parece que naciste para brillar en rosa», le grité de vuelta, y él se rió. Nos desviamos del camino hacia un viejo sendero de terracería, que llevaba a una playa semiabandonada a la orilla del lago de Chapala. El agua brillaba a través de las hojas, y el aire olía a hierba mojada y tierra. Allí, junto a una banca hecha de troncos, me detuve, me quité el casco, sacudí mi cabello y miré a Mateo. Se quitó con dificultad a su amigo rosa. Su pelo se esponjó como un diente de león. Me eché a reír. «Ahora pareces una estrella de rock después de una gira». Él sonrió y se acercó a mí. Muy cerca. Nuestras manos se rozaron por accidente y no quité la mía. El corazón me empezó a latir más fuerte. «Sabes, Vale, he estado pensando. Quizás no fue tan malo que no te invitara a la graduación».
Quizás hubiéramos llegado a esto antes, empezó a decir, pero le puse un dedo en los labios. No digas nada, solo quédate aquí, ahora. Y nos sentamos junto al agua sin prisa. El viento me enredaba el pelo, y él, sin decir una palabra, me acomodaba con cuidado los mechones detrás de la oreja. Ese gesto, tan íntimo, como si borrara las fronteras que había entre nosotros. No me besó, pero no hacía falta. Todo estaba ya en el aire. Mateo no me escribió en un par de días. Ni un like, ni una historia, ni siquiera la excusa de se me acabó la pila. Pensé que quizás nuestra tarde en el lago fue solo una casualidad, un chispazo bonito. Pero al tercer día, cuando yo, sin esperar ya ninguna señal, estaba apretando una tuerca en el taller de mi tío, su mensaje llegó como un rayo. ¿Estás libre hoy? Se me ocurrió algo. Punto. Yo, por supuesto, no lo demostré. Respondí una hora después. Libre. Solo si no es un secuestro. Punto. Peor. Es una aventura. Punto. Me pidió que fuera a verlo no en el pueblo sino a las afueras, en una vieja comunidad cerca de Ajijic, donde su tía tenía una casa de campo. Calculé la ruta, no era un viaje corto, pero la noche prometía no ser aburrida. Me cambié de ropa. En lugar de mis jeans de siempre, una falda corta color caqui y unas medias gruesas hasta la mitad del muslo. En los pies, unas botas pesadas con plataforma, y arriba, una blusa clara con un hombro descubierto y una chamarra corta. El look era casi provocador, pero dentro de los límites. Incluso elegí el casco que combinaba con la suela de mis botas. Cuando llegué el sol ya empezaba a hundirse tras el horizonte, dejando franjas doradas en el cielo. La casa de campo de Mateo parecía sacada de una película. Una terraza con la pintura descascarada, un columpio y muchas enredaderas. Salió a recibirme con 2 tazas de chocolate caliente, vestido con una camiseta y pantalones deportivos. En sus manos, el famoso casco rosa. ¿En serio todavía lo guardas?, resoplé. Ahora es mi talismán. Y por cierto, contigo me trae suerte. Me guió al patio trasero donde estaba la vieja motocicleta de su abuelo, una carabela clásica completamente restaurada, toda cromada. Brillaba como si estuviera en una exhibición. Quiero que hoy vayamos en esta. Tú eres la piloto, yo soy tu copiloto. ¿Aceptas? Mi corazón ya estaba acelerado como un motor. Salimos de la casa y en 15 minutos ya íbamos a toda velocidad por caminos de tierra. El polvo se levantaba detrás de nosotros. Las estrellas empezaban a asomarse en el cielo, y sus manos volvían a estar en mi cintura. Solo que ahora más firmes, sin timidez. Mateo se inclinaba a menudo hacia mí susurrándome algo al oído, y sus dedos a veces se deslizaban un poco más abajo del borde de mi falda. Era un juego en el límite pero sin cruzar la línea. Mi pulso martilleaba en mi garganta. Sentía su aliento en mi cuello y me di cuenta de que a propósito no aceleraba, para que todo durara más. Nos detuvimos en el terreno de una vieja hacienda en ruinas. Antes había sido una finca próspera, ahora solo quedaban matorrales y muros de adobe. El silencio era tal que se oía el viento meciendo las hojas secas. Nos sentamos en una manta que él había traído de la casa. Me quité el casco, me arreglé el pelo. Me miró durante un largo rato. ¿Te das cuenta de cómo te ves ahora?, dijo en voz baja. Todo esto. La falda, las botas, el pelo revuelto como si hubiera salido de mi imaginación. Sonreí, pero no aparté la mirada. Un ligero frío me recorrió los hombros, y él de inmediato me puso su chamarra sobre la espalda. Debajo su olor, un poco a tabaco, a madera y a algo íntimo. Es como si hubieras elegido todo a propósito para sacarme de quicio, susurré. Y tú como si hubieras venido a propósito para que eso pasara. El silencio era demasiado denso. Se acercó más sin tocarme, pero casi. Sus dedos se detuvieron en mi mejilla, y luego, muy suavemente, rozaron mis labios. Pero no me besó. A tiempo. Con cuidado como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. Le agarré la muñeca, la detuve. Si me besas ahora, todo cambiará. Y si no te beso, me arrepentiré. Asentí. Se acercó, inhaló mi aroma, pero se detuvo. Entonces prefiero hacerlo cuando esté seguro de que no te negarás.
Pasamos una hora allí, simplemente juntos. Su mano en mi cintura, la mía en su rodilla. Y cada movimiento era casi un roce, pero no lo era. Hábil, elegante, casi un fetiche. Él sentía los límites y eso me volvía loca. No era una invasión, era una adoración. Pasaron varios días desde nuestra parada en la hacienda. Parecía que Mateo y yo bailábamos alrededor de una frontera que ambos sentíamos, pero que ninguno se apresuraba a cruzar. Nuestros encuentros se convirtieron en una costumbre. A veces él me recogía después de mi turno en la gasolinera, otras veces yo pasaba por su casa con empanadas calientes y un termo de café. Sin besos, pero qué ganas tan intensas. Una de esas tardes me envió un mensaje: prepárate para una noche en movimiento. ¿Tienes algo más cómodo? ¿Para qué? ¿Para la aventura o para la conquista? Para ambas. Punto. Me puse unos shorts de ciclismo cortos de color azul oscuro, una camisa de hombre holgada sobre el cuerpo desnudo, que anudé en la cintura, y unos tenis de gamuza suaves. Me recogí el pelo en una cola de caballo alta, y debajo de la camisa, un top fino con encaje que apenas se veía al moverme. Era atrevido pero no vulgar. Un equilibrio hábil como él y yo. Llegó en una camioneta, por primera vez sin motocicleta. Me sorprendió. ¿A dónde vamos?, pregunté al subir. A Guadalajara. Hoy hay noche de cine en el autocinema. Y tengo la parte de atrás, una cobija y algunas botanas. Su voz era tranquila, pero sus ojos decían mucho más. Durante el viaje casi no hablamos. Solo música, una colección de éxitos antiguos. Rock en tu idioma. La luz de los faroles se deslizaba por su rostro y me daban ganas de tocarlo. Cuando llegamos ya se oía el murmullo de las voces, el crujido de los altavoces y el olor a palomitas. Pero Mateo no me llevó hacia los demás espectadores, sino a un pequeño estacionamiento en una colina con vista a la pantalla. Extendió la cobija en la caja de la camioneta. Aquí está nuestra sala. Nos subimos y me acomodé cómodamente contra la cabina. Él se quitó la chamarra, quedándose en camiseta. Sentí como su mano tocaba mi rodilla. Accidentalmente lo dudo. Veíamos la película, pero no recuerdo la trama. Mis pensamientos estaban ocupados con su respiración y cómo parecía delinear con los dedos las líneas de mi pierna, sin llegar a la rudeza. En la pantalla los personajes se besaban bajo la lluvia, y dentro de nosotros se desataba una tormenta muy diferente. Vale, susurró de repente. ¿Sientes esto? Me volví hacia él. Nuestros rostros estaban en la penumbra, pero muy cerca. ¿Qué exactamente? Esta tensión. Como si algo nos impidiera hacer lo que es inevitable. Quizás solo tenemos miedo de perder lo que tenemos, respondí, permitiéndome poner mi mano en su pecho. Se agitaba de forma irregular. Su corazón latía tan rápido como el mío. No me besó, pero se inclinó hacia mi cuello, inhaló mi aroma y se quedó ahí. Sus labios apenas rozaban mi piel. No era un beso, era un desafío. Sabía cómo hacerme temblar sin romper las reglas. Ese era nuestro fetiche, el estar a punto de. Cerré los ojos, me incliné un poco hacia atrás, permitiendo que ese casi sucediera. Su mano se posó en mi muslo, y el movimiento de sus dedos fue lento, como si dibujara un patrón que luego querría releer. Ni una palabra, solo respiración, roces y una película que ya se había convertido en un simple fondo. Cuando la película terminó, se apartó lentamente como si no quisiera. Encendió las luces. Volvamos. Asentí, arreglándome. El pelo se me había alborotado sobre los labios. Una sensación de calor, aunque nadie los había tocado. En el camino guardó silencio, sosteniendo mi mano. En la camioneta el ambiente era íntimo y caluroso. Cuando se detuvo frente a mi casa, no sabía si quería bajar. Se inclinó, pero en lugar de un beso susurró: quiero que tú seas la primera en quererlo. Salí, casi sin sentir el asfalto bajo mis pies. A la mañana siguiente desperté con un ligero dolor en el cuerpo, no de cansancio sino de la tensión que nunca se liberó. Entre Mateo y yo había algo imposible. Demasiado cerca para ser solo amigos y demasiado lejos para ser un nosotros. Pero justo en eso estaba la verdadera excitación.
En la espera, en la contención, en el juego. El mensaje llegó inesperadamente. ¿Quieres ir a Puerto Vallarta? Habrá un festival en la playa. Tengo una tienda de campaña. Punto. ¿Me estás proponiendo una acampada romántica con fogata y mosquitos? ¿Con mosquitos? No. ¿Con fogata? Sí. ¿Y con límites puestos a prueba? Posiblemente. Punto. Sonreí. Sabía exactamente cómo presentar la idea. 2 horas después, ya íbamos por la carretera hacia la costa. Llevaba un mono deportivo negro con la espalda descubierta, una chamarra corta de mezclilla y tenis ligeros. Me recogí el pelo en un moño, pero dejé un par de mechones sueltos para que el viento jugara con ellos. En la mochila, una camiseta arrugada, shorts y lencería de noche, más por confianza que por necesidad. Pero la idea me calentaba por dentro. El festival era un hervidero de vida. Gente con guitarras, tiendas de campaña, risas, olor a carne asada y a mar. Montamos la tienda un poco apartados, bajo una palmera. Cerca había una lancha amarrada a un poste. Alrededor parpadeaban luces. Alguien tocaba una canción de Maná, y otros lanzaban globos de Cantoya al cielo. Mateo trajo 2 vasos de una bebida caliente, se sentó a mi lado, y en silencio vimos cómo las estrellas se reflejaban en el agua. Se quitó la chamarra y me la puso sobre los hombros. Contigo me siento tranquilo y en peligro, dijo sin mirarme. ¿Por qué? Porque ya no controlo mis pensamientos cuando estoy cerca de ti, y tú caminas como si fueras el pecado con 2 piernas. Sonreí. Fue un halago muy acertado. Sentía como él luchaba consigo mismo, y yo también luchaba. Pero esa noche uno de los dos tenía que rendirse. Cuando las fogatas empezaron a apagarse, volvimos a la tienda. Me ayudó a abrir la cremallera de mi mochila, tocando mi cintura por accidente. Me quedé helada, no de frío, de deseo. ¿Me ayudas con el colchón inflable? La voz le tembló. Extendimos el saco de dormir. Me acosté primero, y él a mi lado. Espalda con espalda, luego hombro con hombro. Luego su mano se deslizó por mi muslo sobre la tela del mono. Con cuidado. Esperó a que lo detuviera, pero no lo hice. Vale, susurró. Puedo dejar de estar casi. Me giré hacia él. Nuestras narices casi se tocaban. Si estás listo para lo real, soy tuya. Su beso fue cálido, indeciso, como si tuviera miedo de asustarme, pero luego se volvió ávido, seguro. No solo besaba mis labios, tocaba mi clavícula, mi mejilla, mis párpados. No era solo un beso, era una reverencia. Sus dedos recorrieron la línea de mi cadera, llevando el juego un poco más allá, pero sin romper las reglas. Nos provocamos, nos tocamos, casi nos desvestimos, pero no cruzamos la línea. Esa noche fue un completo fetiche erótico. La semidesnudez, la respiración en el oído, el roce a través de la tela, la sensación del cuerpo ajeno al lado, sin la cercanía total. Al amanecer, ya con el canto de los pájaros y una brisa ligera, susurró, no sabía que se podía así, casi sin nada, pero con tanta intensidad. ¿Por qué no estás con cualquiera, Mateo? Se durmió abrazándome por la espalda. Yo me quedé un buen rato mirando el techo de la tienda, sintiendo su mano en mi cintura. Pero todo aquello no podía durar para siempre. Durante el día, mientras recogíamos, le llegó un mensaje al teléfono. Se sobresaltó, lo leyó, y palideció. ¿Todo bien?, le pregunté. Levantó la vista lentamente. Tengo que volver. Es urgente. Tiene que ver con mi pasado. No puedo explicarlo. Perdón. No mintió, pero tampoco dijo la verdad. Se subió a su moto solo y se fue. Me quedé allí, de pie en el polvo con el olor de su piel en mi cuerpo. Desapareció. Después de esa mañana en la playa, Mateo no respondió. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera un visto. Sentía un vacío resonando en mi pecho y cada noche me quedaba mirando el techo, recordando su aliento, sus manos en mis muslos, ese fetiche de medianoche de roces que no cruzaban la línea pero dejaban quemaduras. Pasó una semana, luego 2. No le escribí. Soy orgullosa, pero también soy humana.
A la tercera semana, llegó una carta a mi buzón. De papel de verdad, sin sobre. Solo una hoja doblada por la mitad, con un olor que nunca confundiría. Una mezcla de viento, metal y algo que él una vez llamó mi feromona. Vale, si estás leyendo esto, significa que al final me atreví. No desaparecí sin más. No estoy muerto, no huí. Volví a donde pertenecía al pasado, y resultó ser más pesado de lo que esperaba. Tengo una hija. Me enteré de ella hace poco. De una chica con la que estuve antes de irme a trabajar al norte. Ella no pidió nada, pero yo no podía darle la espalda. No podía y no puedo estar contigo hasta que cierre esta deuda. Pero vale, ni una sola noche, ni un solo roce, ni una sola de tus miradas fue un juego. Quiero volver si me perdonas, si me esperas, si todavía crees. Mateo. Releí la carta 3 veces. Todo dentro de mí se encogió. No me habían traicionado, pero me habían dejado. Y qué doloroso era que no fuera su culpa, que siguiera siendo el mismo Mateo. Honesto, cálido. El que sostuvo su mano en mi muslo con tanto temor, como si sostuviera la llave del paraíso. Pasaron otros 2 meses. Volví a recorrer San Jerónimo sola. Mi moto negra, mis guantes, mi viento. Pero por dentro todo estaba más tranquilo, como si todo estuviera esperando. Y una de esas tardes estaba él de pie junto a la gasolinera. Con el mismo casco rosa en las manos, un poco más delgado. El pelo más corto, la misma mirada. Me acerqué y apagué el motor. Hola, vale. No espero disculpas, Mateo. Espero explicaciones. La necesitaba a mi hija. Ella no lo decía, pero yo lo sentía. Ahora las cosas son diferentes. Llegamos a un acuerdo. Puedo ser un padre y también ser yo mismo. Puedo estar a tu lado, si todavía quieres. Guardé silencio. Me tendió el casco rosa. Te extrañó. ¿Y tú? Me estaba volviendo loco. Lentamente tomé el casco y lo apreté contra mi pecho. No creas que todo será como antes. No quiero que sea como antes. Quiero que sea de verdad. Nos subimos a la moto. Esta vez él delante. Yo detrás. Su espalda fuerte, familiar. Lo abracé un poco más fuerte de lo necesario y susurré, ahora es mi turno de confiar. El motor rugió. Arrancamos. Pero justo en el cruce con el semáforo en verde, cuando avanzamos, vi una camioneta negra. Se pasó el alto. El impacto fue ensordecedor. El mundo desapareció. Lo último que oí fue su grito, Valentina. Luego, la oscuridad.